Un nuevo programa de las provincias también existen, programa que ha sido declarado por el Honorable Senado de la Nación como de interés parlamentario. Vamos a tratar de hacer honor a esta designación. Estamos en pleno proceso electoral, un proceso electoral que nos confunde si lo miramos rápidamente. ¿Por qué nos confunde? Nos confunde porque las únicas candidaturas o la única candidatura real existente en este momento es la de Macri, que va por su reelección en las elecciones que se van a realizar en el mes de octubre. Cristina Kirchner no abre la boca, juega al oficio mudo, junto también con Labaña, que aparece o quiere aparecer como un tercero en discordia. ¿Por qué digo que juegan al oficio mudo? Porque critican lo que se está haciendo, lo que se proyecta para estos meses que faltan para las elecciones, pero nadie dice, esto está mal, hay que hacer esto otro. Todos dicen, tenemos que traer más la inclusión, tenemos que resolver los salarios bajos, tenemos que resolver la inflación. Sí, por supuesto. Si esa es una plataforma política así puesta, iba a tener el 100% de los votos. Pero ¿cómo? Durante el gobierno kirchnerista hubo inflación, hubo aumento del dólar, hubo corrupción, pero no hubo un plan económico que pudiera satisfacernos, salvo que creamos que lo dicho por Moreno días pasados en la televisión, cuando expresa que si alguien quiere robar, que por lo menos lo haga con código. ¿Qué es eso? Robar con códigos. Es decir, que acepta la situación de que alguno de los compañeros pueda querer robar. Nosotros no queremos que nadie robe. Nadie debe robar. Labaña, yo he escrito un artículo en el que titulo Labaña ya fue derrotado. Y sí, Labaña ya fue derrotado porque fue candidato a presidente en el año 2007. Las fórmulas que se presentaron en el año 2007 fueron las siguientes. Y noten ustedes que hay 3 candidatos radicales en los 3 primeros lugares. Es decir, que el radicalismo, con su célebre dicho que se rompa pero que no se doble, no lo ha cumplido. Porque nadie va a negar que Lilita Carrió es de origen radical. Nació en el radicalismo. Y vamos a los resultados de 2007. Cristina Fernández de Kirchner, Julio César Cobos. Frente para la Victoria, Alianza Frente para la Victoria. 8.158.748 votos. Segundo, Elisa Carrió, Rubén Héctor Justiniani, socialista, Confederación, Coalición Cívica, 4.179.917 votos. Tercero, Roberto Labaña, Gerardo Morales. ¿Quién es Gerardo Morales? Es el gobernador de Jujuy, radical. ¿Quién es Julio César Cobos? Ex gobernador de Mendoza, radical. Fue expulsado del radicalismo, fue rehabilitado en el radicalismo. Hoy es senador nacional radical, socio de Cristina Fernández en la elección del 2007. Después tenemos muchos más, Rodríguez Sá con 1 millón,
después Pino Solanas con 200, y sigue larga la lista que la vamos a tener también en imagen. Ahora yo digo, el radicalismo parece que va en una carrera por las vicepresidencias, porque ahora también pretende la vicepresidencia de Macri, y yo creo que le corresponde. Yo creo que la fórmula tiene que ser Macri y un radical. No puede el macrismo pro encerrarse y decir únicamente nosotros somos los puros, los que podemos llevar el país adelante. Para eso tienen una alianza con la coalición cívica de Carrió y con el radicalismo, que lo resolvió por una convención en Gualeguaychú, unirse a PRO. Entonces hay que compartir el poder para que la cosa sea positiva. El radicalismo tiene 3 gobernadores, PRO tiene 2 gobernadores. El radicalismo tiene Mendoza, Jujuy y Corrientes, y el PRO tiene provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Sin duda que provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires llegan casi al 50% de los votos a los ciudadanos empadronados. Entonces, hay que medir, pero también esos 3 gobernadores pertenecientes al radicalismo, olvidándonos de que Morales estuvo con Labaña, olvidándonos que Carrió estuvo con Justiniani y que Julio Cobos, radical también, estuvo con Cristina Fernández de Kirchner. Pienso yo, si este conjunto de 3, donde está Cobos, Carrió y Morales, se hubieran presentado juntos, no hubieran hecho sombra al triunfo de Cristina Fernández. Yo creo que sí. ¿Y en qué me baso para ser así de optimista? Veamos qué pasó en el 2003. Es bueno tener computadora y poder tomar todos estos datos. En el 2003 los resultados fueron: Carlos Menem, Frente por la Lealtad, 4.600.000 votos. Segundo, Néstor Kirchner, Frente para la Victoria. Nombre Frente para la Victoria que usa Cristina después con Julio Cobos, radical. Ricardo López Murphy, 3.142.000. Elisa Carrió, 2.720.000. Si sumamos los votos de Ricardo López Murphy, Movimiento Federal Recrear, y de Elisa Carrió, Alternativa para la República de Iguales, que tenían el 16,35% de los votos López Murphy y 14,18% Elisa Carrió, suman 30,50%. Lo superaban a Carlos Menem, que tenía 24,34%. Es decir, que hay que dejar de lado las aspiraciones personales cuando lo que hace falta es un movimiento que tenga principios comunes, democráticos, republicanos, para que podamos llegar a algo positivo. No hubiera sido distinto el país que hoy tenemos si López Murphy y Elisa Carrió hubieran podido acordar y obtenido el 30% de los votos contra el 24% de Menem. Y ahí sí iba a haber segunda vuelta. Porque Carlos Menem, a pesar de estar en primer lugar, fue a segunda vuelta con Kirchner en la segunda y se retiró porque inconcebiblemente todos los otros partidos, incluso la gente de López Murphy y de Carrió, apoyaban a Kirchner. Y así tuvimos
tantos años de kirchnerismo. Entonces, si lo que está en juego ahora volver para atrás, como bien señala Macri, si la alternativa es volver para atrás o seguir en este camino de este andar de rengo hacia una Argentina mejor que nos está llevando en estos 4 años de presidencia de Macri, y a lo mejor hay que seguir, Yo no creo en Labaña candidato, ya porque leyendo quienes estaban con Labaña en el 2007 son los mismos que están ahora con Labaña. Y el plan en el 2007, el plan que presentaban Labaña y Morales, radical, actual gobernador de Jujuy, era el plan Labaña. Y ahora también se habla del plan Labaña. Si los actores eran los mismos en el 2007 y ahora, Massa, Urtubey, algunos radicales otra vez con Labaña, ¿por qué va a ser distinto el plan Labaña del 2007 al plan Labaña de 2019? Es decir, que es un plan que también es de oficio mudo, porque ¿quién conoce el plan Labaña actual? Él, el hijo, a lo mejor Massa, pero el pueblo no sabe de qué se trata. Y el pueblo quiere saber de qué se trata. Veamos otra cosa. Labaña no quiere ir a las PASO, a una interna con Massa, con Urtubey, con el senador, el jefe de la bancada peronista en el Senado de la Nación. No quiere ir a una interna. Quiere ser consagrado como el rey Felipe o el rey Luis XIV. Supongo que en la escalinata del Congreso 4 o 5 dirigentes pretende Labaña que lo consagren candidato. ¿Por qué no quiere presentarse a una interna con sus aliados, sus compañeros, y que el pueblo elija cuál les gusta más de esos candidatos? Yo creo de que la cuestión sigue estando concentrada en 2 fuerzas políticas: la que representa Macri y la que representa Cristina Kirchner. ¿Por qué digo las fuerzas que representan? Porque todavía no se enuncia. Macri dice: yo voy a ser candidato. Cristina no dice nada. ¿Serán candidatos los dos? Porque hay algún movimiento para que el plan B, pero B corta, Vidal, que como Macri está teniendo encuestas negativas o no positivas, como decía Cobos cuando votó contra el proyecto de la ley 125, no positivas las encuestas a favor de Macri, se piensa en María Eugenia Vidal como candidata. Algunos dicen que tendría más fuerza que Macri. No sé. Tampoco sé si Cristina, ¿qué va a hacer? Algunos dicen, comentaristas de los diarios de Buenos Aires, que también Cristina analiza ser candidata a gobernadora y poner alguno de sus compañeros adláteres como candidato a presidente. Scioli sigue siendo, él declara que es candidato, aún en contra de Cristina o fuera de Cristina. No creo que tenga alguna posibilidad.
Pero entonces, cuando miramos qué es lo que va a pasar, lo que puede llegar a pasar recién en junio, en el mes de junio, hay que proclamar cuáles son los candidatos. Es decir, que Labaña, aunque sea acordado como único candidato de ese movimiento que se quiere formar, va a tener que ir a las PASO. Va a tener que ir porque es obligatorio participar de las PASO para poder ser candidato. Y hay que superar para poder presentarse a la elección general un determinado porcentaje, un 3% de los votos emitidos. Labaña va a tener que ir, si es que quiere ser candidato, va a tener que presentarse a las PASO. Y ahí ya puede ser su primera, su nueva derrota. Bien, en Corrientes, ECO, Cambiemos. Eso era antes. Ahora es ECO nomás. Se eliminó Cambiemos. Porque Cambiemos está teniendo mala imagen por los resultados de las elecciones que se fueron haciendo en el país en este esquema de elecciones desdobladas. Pero, ¿qué representan en el padrón nacional estas, digamos, el conjunto de provincias que han votado? El 6% del padrón. Si le incluimos Entre Ríos, pasamos a tener 8 o 9. Y ahora vamos a tener Córdoba, donde también el resultado va a ser no positivo para Cambiemos, porque ahí se presentan 2 listas de candidatos a gobernador por la Unión Cívica Radical en representación de Cambiemos. ¿A qué se llega con estas divisiones? A favorecer al contrario, porque sin ninguna duda que radicalismo, Cambiemos, como se llama, si van divididos con 2 candidatos, Negri por un lado apoyado por el gobierno nacional, y por el otro lado Mestre, el hijo de quien fuera interventor en nuestra provincia y que dejó no una muy buena imagen, van los dos para enfrentar al candidato justicialista Schiaretti, que está en el peronismo federal. Algunos analistas sostienen que un triunfo claro de Schiaretti, amplio en esta elección que se va a realizar pronto, ya les voy a decir qué día puede ser la elección en Córdoba, es el 12 de mayo. Ya estamos sobre el 12 de mayo. Si Schiaretti tiene una muy buena elección en Córdoba, puede ser un candidato a presidente de la Nación. Competir después con Urtubey, con Massa, en ese peronismo federal. Pero bien, todas las cartas están sobre la mesa. Nada podemos decir hasta el momento que llegue la oficialización de candidatos, quiénes son los que aspiran a la presidencia de la Nación. Y ahí hay que pensar. Estamos teniendo en este momento un riesgo país calculado por consultoras internacionales cercano al 1000, el punto más alto en estos momentos. Venezuela tiene más, pero no es un consuelo. ¿Por qué se llega a este 1000 puntos de riesgo país? Porque se tiene miedo en el mundo de que volvamos para atrás, que volvamos a consagrar otra vez al kirchnerismo
como gobierno de la nación. Esperemos que eso no ocurra. Yo confío en que el país no puede volver para atrás, no debe volver para atrás y no va a volver para atrás. Vamos a un corte. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Llegó 365 a Corrientes junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. La ciudad de Corrientes, la provincia de Corrientes, está en estos momentos analizando el plan costero. Es una idea de esta gestión municipal para aprovechar la costanera desde el Parque Mitre hasta la zona del regimiento. Es una zona que permite la construcción de edificios, espacios verdes, la modificación de algunos, como podría ser, por ejemplo, el regimiento, la cárcel o el edificio de Vialidad Nacional o algún otro lugar. Pero lo que quiero resaltar, y por eso lo invitamos al arquitecto Alfredo Buri, que junto con los arquitectos Marcelo Bayer, Roberto Converti y Fabio Di Marco, se presentaron a la licitación que llamó esta municipalidad, en acuerdo con el gobierno provincial y el gobierno nacional, para hacer toda esta conversión del plan costero. Algunos lo dicen un nuevo plan Madero, pero es una cosa distinta, ¿no es cierto? Porque el plan Madero estaba en una zona mucho más, en Buenos Aires, mucho más alejada, y no tenía edificios de un lado y de otro. Entonces, acá surgió la incógnita de si este plan costero iba a afectar a los edificios en altura que ya hay sobre la costanera, por ejemplo, sobre la calle Vera. Pero nosotros somos partidarios de la urbanización, de un plan urbanístico, porque si no podemos llegar a casos como el de Laguna Seca o de La Hoya, donde se resolvió en un momento, lotear eso, y bueno, y se loteó un lugar muy inundable. Y entonces este plan, que es el resultado de una licitación en la cual se presentaron 30 estudios arquitectónicos del país, culminó con el premio a estos arquitectos que acabo de mencionar, y está hoy con nosotros el arquitecto Alfredo Buri, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, Alfredo. Muchas gracias. Es muy interesante aclarar qué está pasando, qué se piensa hacer con el plan costero, si son normas rígidas, que acá va a ser un edificio de tantos pisos, o si va a poder correrse para un lado o para el otro, o ser más bajo, más alto. Y vamos a empezar diciendo
¿Hay un límite en cantidad de pisos en los edificios que se han proyectado para este plan? Bueno, primero le quiero comentar cómo fue el concurso nacional. Me parece muy bien. Cómo se implementó, que me parece que estuvo muy bien implementado realmente, porque se hizo una invitación nacional. El gobierno nacional invitó para participar de este concurso de ideas y, como usted dijo, participaron 30 estudios del país y el sistema de... Nosotros ganamos el concurso por unanimidad, eso es importante decir de todos los jurados, o sea, todos los jurados por unanimidad nos dieron el primer premio a nosotros. Pero ¿cómo fue el sistema del concurso, que es lo importante? El jurado veía los proyectos sin saber a quién pertenecían. Entonces, una vez analizados todos los proyectos, seguramente no estuve ahí, no sé cómo habrá sido, pero me imagino que habrán separado, habrán ido decantando las distintas posibilidades hasta llegar a un acuerdo unánime en el cual otorgan el primer premio al trabajo, llámense A, digamos, y después de ese acuerdo recién se fue al sobre para dónde estaban, quiénes eran los creadores de ese proyecto. Entonces, perdóname, esa es una medida muy importante que debería adoptarse en todas las licitaciones. Separar un sobre con la propuesta y un sobre después para saber quién es el representante. Por eso se destaca la imparcialidad del dictamen que se produce. Exactamente. Entonces, digamos, una vez analizado el proyecto, y bueno, ahora vamos a lo que es el proyecto en sí, que me estaba haciendo la pregunta, lo más importante yo creo que es, toda ciudad tiene que tener una planificación, que es lo que decía usted recién. Todo lo que no se planifica y no sea previsible, y generalmente si algún tipo de contingencia se puede plantear en el futuro, porque el crecimiento de las ciudades no es a su libre albedrío, digamos. Tiene que crecer, y tiene que crecer con infraestructura, tiene que crecer con redes de transporte, con comunicación, con servicios, con todo. Entonces, que no es en el correr de los años, o sea, habilitamos una urbanización a 10 kilómetros de la ciudad, que después con el correr de los años se le va a llevar el agua, la luz, el internet, etcétera, etcétera. No debería ser así. Cuando surge la idea de Corrientes, siempre tuvo ese capítulo no resuelto de su conexión con el río, además de la costanera maravillosa que tenemos, que es realmente increíble, sí, ¿no? Las dos. Bueno, surgió la idea de ese tapón que existe desde antes que yo nazca, así que imagínense todos los años que hace. Ese tapón en la zona del puerto, y ese punto que mucho tiempo también no se podía ni pasar cerca de lo que era el regimiento, o sea, tampoco no se podía usar. Y bueno, surgió la idea esta de integrar todo ese territorio, vamos a decir así, ampliar lo que es el territorio de la ciudad hacia el río. Y nosotros propusimos como idea que una de las cosas importantes que tiene la urbanización es ¿quién es el objetivo de una urbanización? ¿Quién es el objetivo? El ser humano. Claro. Es el ser humano, es darle calidad de vida al ser humano, mejorar sus posibilidades, sus condiciones ambientales, todo. O sea, ese es el fin de la planificación urbana. Sí, ahora se decía que se podían o se debían hacer edificios de 30 o más pisos. ¿Eso quedó así? Las bases del concurso daban un margen de maniobra con respecto a la altura de los edificios, pero cada planificador, o sea, en este caso voy a hablar de lo nuestro porque cada uno habrá tenido su criterio. Nosotros lo que hicimos fue tratar de darle escala a la intervención. Es decir, no tomamos la altura máxima que daba el concurso, sino que decidimos, por ejemplo, en la zona del puerto, podríamos haber implementado mayor altura o mayores superficies, pero no, lo que hicimos fue, como nuestra propuesta empieza en el Parque Mitre, y ahí se armó un puente peatonal sobre lo que es el arroyo Poncho Verde,
Y ahí realmente, y ahí sigue el paseo entre lo que es la franja que está entre, vamos a llamarle, entre la baranda de la calle Vera hasta el río. Hay un sector que se va a usar para construir, que no es el que está al borde del agua. El borde del agua, todo lo que es ese sector se destinó al uso público. Perdón, ahí tenemos una imagen que si nos puedes ir describiendo cómo se desarrolla. Ahí nosotros tenemos un sector que está marcado entre el borde del río y la línea de edificación, que ahora no me acuerdo exactamente la cantidad de metros, pero es un paseo enorme, o sea, es grande, es recorrible, es todo peatonal, con mucho equipamiento urbano. Y después de ese paseo peatonal de uso público, recién empieza la línea de edificación, o sea, entre lo que sería la calle Vera, vamos a decir así, y el paseo peatonal. Esa es la franja que se va a construir. Y dentro de esa franja que se va a construir, hay edificios que por norma del concurso han quedado, como es el que está, el edificio de Administración de Puertos, creo, aduanas, no me acuerdo qué es, que está en la calle Córdoba, y hay así, había hitos que se debían respetar y que debían quedar ahí. Como algunos galpones que están también ahí, que pueden ser reciclables, etcétera, etcétera. Y el proyecto es indicativo. Entonces lo que nosotros, porque no es vinculante, entonces lo que hicimos fue bajar la altura en ese sector. Ahí en vez de irnos a la altura máxima que permitía el concurso, bajamos la altura, unificamos y le dimos una separación generosa entre los volúmenes, para de esa manera la gente que vive sobre la calle Vera actualmente, que no se imagine que es un muro que se le construye ahí, que le va a tapar la visión para siempre de lo que es el río. El río se va a seguir viendo no en una visión plena, claro, pero sí se va a seguir viendo, porque estos edificios como condición tiene que tener una separación importante entre sí, que es lo que corresponde en las torres, ¿no es cierto? ¿Y la altura? Y la altura nosotros la dejamos en 10, 12 pisos, cuando podríamos haberla levantado a tal vez 15 o 20, no me acuerdo cuánto daba la condición ahí ahora del concurso, pero a nosotros nos pareció, como perfil urbano, era preferible no tener por ahí tanta altura en este sector del puerto, y eso sí lo dejamos para otra parte de la intervención. Y bueno, el paseo empieza en el Paseo Mitre, cruza, que ya está todo nuestro gran pulmón verde que fue toda la vida el Paseo Mitre, cruza el arroyo Poncho Verde por un puente peatonal, toma todo lo que es el borde del río con equipamiento urbano y recorrido, y llega hasta lo que es, nosotros proponemos hacer un club de yates, donde es el viejo puerto, vamos a decir así. De donde salía la balsa. De donde salía la balsa, el vaporcito y todo eso. Entonces ahí se hace todo un sector bastante importante, un playón bastante importante de uso público, incluso donde está el Mercadito Paraguayo. Nosotros no sacamos, o sea, el Mercadito Paraguayo nosotros creo que hay que reinventarlo, digamos. Puede ser un sector de artesanías o de algo por el estilo, con un diseño acorde a lo que va a ser ahora, lo que tendría que ser la nueva imagen de la ciudad, y en un uso coherente, digamos, y reglamentado y regulado, pero no nos parece mal que esté eso ahí, porque claro, puede estar, esa actividad es la que puede estar, no digo el Mercadito Paraguayo como lo conocemos hoy, pero sí la actividad. Es decir, que la parte donde, digamos, el Mercadito Paraguayo, el Monumento a la Madre, hasta la Punta San Sebastián, eso va a quedar más o menos como está. Como está no, va a ser una puesta en valor. Claro, o sea, hay que hacer una puesta en valor, supuesto, mejorar el equipamiento urbano, mejorar los senderos, mejorar los verdes, pero de ahí usted sigue caminando hasta llegar al puente prácticamente, cambiando un poco la impronta de lo que es en servicios y en comodidad urbana, pero no hay ningún uso que esté sobre el río previsto, más que lo único que propusimos fue en la zona de la Punta Ñaró, un refulado para hacer una playa, porque nos pareció interesante el lugar, porque está protegido, está protegido, y bueno, entonces sería lindo tener también una playa, justamente para la gente que vive en la zona, que pueda, como ocurre en muchas ciudades que son balnearias, ribereñas, tener ese acceso al agua misma, digamos, o sea, poder tener contacto con el agua, y con el refulado y el tratamiento de ese lugar sería interesante hacer una playa. Sí, eso es donde está la estatua de la Taragüí,
Exacto, exactamente enfrente. Exactamente enfrente. Sí. Ahora, yendo más adelante, digamos, el edificio de Vialidad Nacional que se comenta que se lo va a destruir o que está prevista en alguna nuestra cosa. propuesta no lo tocamos, se podrá refuncionalizar. Destinarlo a otra cosa, Pero, porque con los los edificios de vialidad, tanto el de Vialidad Nacional como el de Vialidad Provincial, fueron construidos en una época en que las grandes máquinas estaban ahí. Claro. Por ejemplo, por la Vialidad Provincial tiene toda una manzana para ocupar un pedacito con unas oficinas y estacionamiento de los empleados. Exacto, sí. Cuando ahí se podría hacer o una buena plaza o un buen edificio o darle, y lo mismo pasa con el edificio hermoso edificio lindo, sí. de Vialidad Nacional sobre la Costanera. Sí, de la década del 50, un edificio que tiene su valor, digamos. Sí. Se habla también de la zona de la residencia militar. Eso es detrás de los chalés que son de la provincia. Exacto. ¿Qué se piensa? Eso ya tengo entendido que se va a un remate ahora, porque no hay una parte, no me acuerdo la dimensión de los lotes ahora, porque eso no entraba en el concurso, en esa parte no entraba, pero sí sé que eso se va a rematar. Que Sí. se va a rematar. Sí, cuando la intervención mestre, que hay una base ya. Eso dijo el ministro Marcos Peña cuando vino la vez pasada, estuvo hablando justamente de. Me parece que estuvo hablando de eso. Sí, hay algunas casas son de madera. Que son de madera. Son de madera que están alquiladas por gente. Ahora, ¿quién las alquila? ¿Quién cobra? Eso no sé, no puedo. Bueno, eso es propiedad del Estado Nacional. Es propiedad del Estado Nacional. Ministerio de Defensa. Del Estado Nacional. Sí. Cuando la intervención mestre, yo le había propuesto que incluso los chalés de la Costanera, salvo el reservado para el gobernador y el vicegobernador, fueran a remate porque era un capital que se podía importante, pero lo desecharon. Yo creo que eso también puede pasar al dominio público, ¿no es cierto? Y juntar esos fondos para otras necesidades del Estado. Ahora, yendo más hacia la zona del regimiento y de la cárcel, quiero aclararle que cuando yo fui diputado ya hace 30 años y logré sancionar una ley que establecía la construcción de una cárcel nueva en la Granja Yatay y refuncionalizar la cárcel esta, mantener la parte de adelante y el resto sí destinarlo a edificios, con lo cual se podía financiar la construcción de la otra cárcel. ¿Ustedes qué han previsto? Yo creo que ahí me tocó un tema importante usted, porque todos estos movimientos urbanísticos, sin la inversión privada, se hace muy difícil. Así es. Porque hay que, tampoco no es desangrar las arcas del Estado para hacer este tipo de proyectos alegremente, no es así. Eso es importante que lo destaque. Exacto. Entonces la inversión privada generalmente siempre, en el 98% de los casos, tiene que acompañar un plan urbanístico, porque es la que le da liquidez, digamos, a la ejecución. Se necesita el aporte de los inversores, que eso también es bueno de aclarar, porque la gente ve a los inversores, por el desconocimiento, yo lo entiendo, ve a los inversores como si fueran grandes cucos o seres que se van a aprovechar de la situación, y no es así. O sea, sin la inversión que hacen los empresarios, muchas cosas no serían posibles. En este momento los empresarios de Corrientes de la construcción son los que están sosteniendo prácticamente todo lo que es el empleo de la construcción, que no es poco, ¿no? Y el movimiento. Sí, y si van a venir capitales extranjeros a los efectos de hacer edificios o hoteles y demás, bienvenidos sean, ¿no? Y por supuesto, en los lugares que este plan que ustedes han presentado, el plan costero, se cumplan los lugares determinados. Exacto, porque entiendo el tema de la cárcel, sí, nosotros previmos que la cárcel se iba a ir, porque de hecho creo que ya está licitada, ¿no? También una cárcel nueva, algo así. Está así en San Cayetano. O en construcción, no me acuerdo. Sí. Pero la idea sí es poner en valor también ese edificio que es importante para nosotros, que es lindo, que es especial, vamos a decir, porque parecía un castillo cuando éramos chicos, pensábamos que era un castillo, ahí se era la cárcel.
Y eso tiene, como dice usted, una parte se destina a, porque es una superficie que es casi una manzana, un poquito menos una manzana, el 70% de una manzana creo que es, no llega a ser una manzana el total entera. de la sí, el cárcel, total de toda no, la, es un poco más. Un poco más. Un poco más. O 1,8 hectáreas, algo así. Ahí está. Ahí Entonces, sí. una parte de eso sí se destina a una explotación privada, digamos, para obtener los fondos. Y lo que es la puesta en valor del edificio de la cárcel se transforma ya en un elemento cultural y de uso público, que eso es a determinar, digamos, pero desde ahí arranca un eje para nosotros que termina en el río, prácticamente atraviesa todo el regimiento y termina en el río, que es todo uso público y todo este equipamiento urbano, digamos. Es decir, que va a haber edificios y espacios verdes, toda esa parte. Edificios y espacios verdes, que te vuelvo a repetir que la proporción siempre es mayor la que se destina a uso público y espacios verdes que la que se destina a explotación privada. Estamos en el 60-40%. 60% de toda la intervención es de uso público con equipamiento urbano. El 40% nada más es lo que se pretende volcar al uso público, al uso privado para poder obtener los recursos. Bien, ahora cuando hablamos del lugar para yates y demás, eso va a ser necesario una escollera, ¿no es cierto? Sí, hicimos el estudio correspondiente porque justamente estuvimos viendo muchos ejemplos de otros países, en Singapur, en Nueva Zelanda, que son países que si usted se descuida estaban peor que nosotros, sí, en su momento, hace 40, 50 años atrás, y hoy son realmente extraordinarios. Entonces, todas esos muelles, todo es posible hacerlo. Todo es posible, no es un sueño imposible de realizar, pero sí tendríamos que tener todos los muelles, los lugares, las amarras, todos los servicios, sí, el tratamiento para todo lo que producen esos yates, sea el tratamiento de las aguas, ¿no es cierto? Sí, de las sí. aguas residuales, todos los servicios que tiene que tener un club de yates está planificado ahí y contribuye a lo que es la vista ribereña. Una ribera sin barco, ¿viste? Sí, toda esa parte que digamos que se va a preservar en la parte del puerto donde están los edificios de aduana y demás, va a ser un lugar muy grande como para poder confiterías o lo que fuera, ¿no es cierto? Y va a levantar el valor de toda la zona de Plácido Martínez y Vera, ¿no es sin cierto? duda, yo creo que el proyecto suma realmente, suma, no resta, suma. Sí. Sí, lo que hace bien en aclarar, arquitecto, es que el Estado va a tener una inversión limitada, porque todo lo va a hacerse con inversión privada si es que hay interés, pero por lo menos ya la ciudad de Corrientes tiene una planificación y dice: esto queremos hacer de la zona de la costanera. ¿A ustedes les interesa esto, esto y esto? ¿O no les interesa? Y no les interesa, y bueno, quedará, digamos, para... Quedará planificado. Quedará planificado para que algún día, en algún año, todo esto se pueda cumplir. Se sepa qué es lo que se puede hacer ahí. Así es. Yo, para terminar, quisiera emitir una opinión, arquitecto. No hay que pensar que esto va a estar listo para el año que viene, ni para el otro año. Es una cuestión que va a llevar su tiempo, pero que hay que sentar las bases siempre de qué es lo que se quiere hacer con una ciudad o con un campo o con lo que fuera. Pero para evitar, repito, casos como Laguna Seca, La Hoya, que al final se lotearon lugares inundables y tenemos que ir todos los años a auxiliar a la gente que de buena fe compró terrenos en esos lugares. Bien, quedamos en contacto, Alfredo, y digamos cualquier inquietud que ustedes tengan, que quieran
hacer conocer, porque hay que hacer conocer más. Hay que hacer conocer. Yo le agradezco mucho la invitación y le debía realmente esta visita, porque usted fue el primero que nos llamó para invitarnos, y yo le agradezco mucho, porque mucha gente por ahí opina y no conoce el proyecto a fondo, ¿no es cierto? Exactamente. Y el proyecto no... nosotros como correntinos, que eso es lo importante también destacar, que somos correntinos y formamos parte del equipo ganador, es que ¿qué más queremos nosotros que nuestra ciudad y nuestra provincia crezca y que esté mejor? O sea, nadie va a ir en contra de eso. Sí, por supuesto. Así que nosotros tenemos la mejor voluntad, la mejor disposición, y ponemos todos nuestros conocimientos y nuestros recursos profesionales para que esto por fin se pueda cristalizar y sea real, ¿no? Sea realidad. Algo que no sé si se ha hecho así o no, es en Santa Catalina. No sé si han hecho calles suficientemente anchas, modernas, de diagramación moderna, y no volver a las calles angostas que tenemos acá, porque ahí hay terreno suficiente como para que se hagan calles que permitan un buen desplazamiento. Una buena oportunidad para hacer una buena planificación. Sí, y no sé si se ha trabajado en la misma forma que acá, que con este tema. Es decir, yo pienso, por lo menos no ha sido publicado, o no lo hemos visto, cómo es la planificación total de Santa Catalina, digamos, porque ahí hay que hacer escuela, comisaría, digamos, salud, hay un montón de cosas, y hay el campo suficiente, porque incluso hay una fundación que la preside un argentino que está en Alemania para problemas cerebrales, que está buscando un terreno, una fundación con apoyo seguramente de Alemania también, para poder desarrollar un plan y convertir lo que alguna vez alguien ya dijo, que Corrientes iba a ser una ciudad cabecera de salud en todo este esquema del noreste y también del Paraguay y demás. Todo esto que se está conversando, proyectando y analizando, ¿por qué no pensar que también vamos a tener inversores del Paraguay que siempre vienen a vernos, y haremos una gran ciudad, la ciudad que Corrientes se merece, que siempre estuvo de espaldas al río, porque todas las construcciones importantes de época y actuales se han hecho hacia adentro y desperdiciando esta zona del río que es tan importante. Si quieres algo más, Alfredo, con mucho gusto. Agradecerle nada más. Muchas gracias. Bueno, muy bien, continuamos con nuestro programa. Tanto Corrientes como Chaco están sometidas nuevamente a las inundaciones por lluvia. Parece que el Chaco está siendo más castigada que Corrientes. Nos solidarizamos con toda la gente del Chaco que está sufriendo por las inundaciones, y también, por supuesto, con nuestros coprovincianos correntinos. Ahora, ¿por qué se producen estos problemas en las ciudades? Acá tenemos un caso que lo comentábamos con el arquitecto Buri en este programa, de Laguna Seca, de La Ollas, es que se autorizaron loteamientos de lugares inundables. Pero parece que en el Chaco aún es peor, porque hay grandes extensiones ya más de campo que están completamente inundadas. Entonces, toda nuestra región del NEA está siendo sometida a inundaciones que van a atrasar las cosechas y que por consiguiente van a traer problemas de escasez de productos. El gobierno nacional ha tomado algunas medidas para agilizar, para que exista más consumo y para aliviar la presión impositiva que hay en estos momentos.
Pero eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque resulta que vamos a tener 6 meses de precios cuidados y demás, y después, atajate Catalina, después de la elección se elimina todo y empieza, sea quien sea el gobierno, sea Cristina, el Instituto Patria, justicialismo, peronismo, PRO, Cambiemos, porque la situación del país es seria. Hay un problema muy claro. Se gasta más de lo que se produce. Y el capital, bien se dice que el capital es cobarde. El capital, cuando ve de que las cosas pueden no andar bien o no andan de lo mejor, y hay una posibilidad de volver para atrás con algunas medidas, entonces el capital se empieza a ir. ¿Y cómo se va? Compra dólares. Algunos casos ya no son frecuentes. En algunos momentos se invertía en electrodomésticos, en ropa, para cubrirse de la inflación. Ahora eso ya no da más la gente como para invertir en electrodomésticos, al punto que ha caído totalmente la venta de electrodomésticos. Y para colmo, ahora resulta que en Japón han descubierto que los hornos eléctricos, los microondas, afectan la salud, y han suspendido la fabricación de microondas. Corea del Sur está por hacer lo mismo, China también está analizando. Y nosotros tenemos en nuestras casas, en muchas de nuestras casas, tenemos microondas. Y está siendo publicado un informe de la Universidad de Tokio en el cual se destaca que los microondas emiten unas ondas que son perjudiciales para la salud, al punto que Japón no fabrica más microondas. Entonces, estamos en una situación en que hay que ver bien en qué se gasta el dinero. Se terminaron las épocas en que había que comprar cosas para poder cubrirse de la inflación. Hoy no hay con qué comprar cosas para cubrirse de la inflación. Y la gente ya, la que puede, la que tiene algún ahorro, se va al dólar o al plazo fijo, que también en moneda nacional en los bancos está cerca del 60% anual. La situación del país es seria y tenemos que ir a socorrer a aquellos que están totalmente inundados en el Chaco, no tanto en Corrientes, pero sí en la ciudad de Corrientes. Con la lluvia de la semana pasada hubo un auto que navegó desde la calle Junín y Buenos Aires hasta terminar en el río Paraná. Es decir, que en Corrientes se ha pavimentado durante mucho tiempo sin realizar las obras de desagüe necesarias. ¿Por qué? Porque el pavimento se ve y las obras, las cloacas y los desagües están bajo tierra y no rinden electoralmente. Pero sí, cuando viene el agua, cuando estos cambios climáticos que estamos teniendo nos traen estas lluvias torrenciales, ahí la gente se acuerda, se olvidaron de hacer los desagües. Hay un plan hídrico que maneja la municipalidad que no lo voy a juzgar porque no lo conozco en detalle, pero sí sé, y usted también lo sabe, que no va a rendir efectos inmediatos. Vamos a tener que seguir todavía con este problema de las inundaciones de las calles de Corrientes.
Ahora, lo que sí hay que prever, no hacer más pavimentos sin antes hacer los desagües, porque va a pasar lo mismo que en la avenida Romero, donde se siguen cayendo el pavimento, se ponen caños pero no se alcanza a cubrir y se vuelve a caer, y entonces estamos con problemas ya en las casas de los dos lados. Bien, es triste terminar un programa con noticias tristes, pero tenemos que tener esperanza de que hay que mejorar y vamos a mejorar. Hay que tener paciencia y exigirle a los candidatos a cargos electivos, ya sean diputados o senadores o concejales en Corrientes o gobernadores en provincias y presidentes de la nación, a que digan claramente: vamos a hacer esto. Basta de pan y circo. Basta de reparto de colchones, de cocinas, planes. Que la gente tenga una idea de qué le espera en el futuro, porque se va a hacer esto. Hablábamos con el arquitecto Buri de la planificación del plan costero. Está bien, hay que planificar para evitar lo que decíamos de La Hoya y de Laguna Seca. Hay que planificar. Ahora, no crean que el plan costero empieza mañana. Hay todo un proceso administrativo que seguramente va a llevar un año. Algunas cosas tal vez, si siguen las mismas administraciones, puedan empezar a hacerse en el 2020. Pero esos edificios que se planean, todo eso depende de la intención de los privados para hacer cosas, para invertir. Y en estos momentos no hay muchas ganas de invertir en nuestro país por parte de argentinos y de extranjeros. Bien, confiemos en que el plan costero se pueda desarrollar con la próxima administración municipal, sea la misma o sea otra, con la administración nacional y con la administración provincial, que esto siga este plan costero. No tengamos en cuenta si lo hizo Juan, Pedro o Diego. Es necesario planificar y decir qué queremos hacer de nuestra ciudad, a qué queremos hacer de nuestra costanera, sin dejar de tener en cuenta que la costanera es para todos. Hasta el próximo programa.